Buenos días, profa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profa. Hola, buenos días. Buenos días, profa. Buenos días. Buenos días, profa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, por ahí les había comentado de que fueran imprimiendo lo que es la hojita de dominó. Entonces lo vamos a dejar para la próxima semana. La próxima semana vemos dominó. Entonces, pero ahorita lo que me estaba llamando más la atención es en relación, ya revisé lo que es la prueba que ustedes aplicaron de Goodenough. Entonces, varios estuve yo checando de que fueron varios compañeros que su diagnóstico fue genialidad y el dibujo que representaba el niño o la persona, pues no era, no era, digamos, a ese nivel, pues, ¿vale? Entonces, por ahí, por ejemplo, para poder computar, mire, yo les dije esa vez de que pues hay que ver bien las características que tiene el dibujo, hay que ver bien las características, por ejemplo, ¿no? En dedos. Si, por ejemplo, realmente cumple con las características de tener 5 dedos, bueno, lo computo. Si no tiene esas características y nada más tiene 2 dedos, por ejemplo, ¿no? Y voy y lo computo, entonces no es de esa manera. Entonces, se tiene que verificar bien el detalle, se tiene que ver bien fíjese que el test de Goodenough no es, lo complicado no es aplicarlo, lo complicado es calificarlo, ¿no? Lo complicado porque muchas veces te llevas más de 30 minutos calificando un test, entonces vamos acordándonos de que ese test nos va dando el diagnóstico, ¿no? De la persona, entonces en los diagnósticos sí no podemos equivocarnos, sino tenemos que hacer un trabajo bien en los diagnósticos, en los puntajes, entonces por ahí sí les voy a pedir de que cuando hubieron otros compañeros que sí, o sea, sí estaba correcto lo que es el puntaje. Entonces, por ahí sí les voy a pedir de que chequen otra vez. Acuérdense de que yo sé que esto es de experiencia, yo sé que apenas están conociendo el test, apenas están aprendiendo las características que evalúa. Pero asimismo también hay que tomarlo con mucha responsabilidad, ¿no? Yo sé que más adelante ustedes van a aplicar más pruebas, pero como les digo, hay que analizar bien si realmente le voy a dar la palomita a la persona, porque si damos una palomita estamos ya contribuyendo mucho al puntaje. Entonces, hay que checar bien si le doy la palomita, si le doy la tache, por ejemplo, ¿no? Si realmente, por ejemplo, presenta 2 piernas, si tiene 2 piernas. Ya ven de que en el dibujo que calificábamos de la niña que les presenté, no tenía oreja, entonces todos los aspectos de oreja, pues lo voy a poner tache, ¿no? Porque pues realmente no tiene oreja. Entonces, no voy a hacer esto de que no tiene oreja y sí le voy a poner palomita, ¿no? Entonces, sí hay que checar muy bien, hay que ver muy bien qué aspectos sí presenta el dibujo y también hay que ser sinceros qué aspectos no presenta el dibujo. Entonces, también va mucho de acuerdo a la edad, ¿no? Hay niños, por ejemplo, de 5 años que pues el dibujo no se ve muy bien, digamos que igual el test lo dice, ¿no? Si por ejemplo, porque menciona mucho acerca de dimensiones, ¿no? Ya ven que de los labios, dimensión. De igual manera, por ejemplo, de los brazos tiene que haber dimensión, ¿no? Se tiene que ver el grosor, ¿no? del brazo. De igual manera, por ejemplo, las piernas y bueno, se checa cada uno de las partes de la pierna. Pero pues sí, se tiene que observar bien la imagen. Acuérdense de que cuando nosotros aplicamos y cuando nosotros calificamos los test, lo que interesa mucho acá es la observación, ¿no? De la manera en cómo nosotros vamos
observando para poder ir calificando. Entonces, sí, por ahí les voy a pedir de que tengan mucho cuidado. Ahorita pues fue un trabajo, ¿no? Pero por ejemplo, más adelante, sí tendrán que, cuando ustedes trabajen, por ejemplo, en el departamento psicopedagógico, cuando ustedes trabajen, por ejemplo, en un área donde realmente ustedes tienen que dar resultados, pues sí, ahora sí tómense el trabajo más profesional, más ético, digamos que más serio, pues, porque pues de eso depende mucho de nuestro trabajo. Entonces, de igual manera, ahorita no sé cómo les fue en Raven, sí me gustaría porque por ahí hubieron unos compañeros igual que me estuvieron preguntando acerca de unos aspectos, entonces, no sé ahorita cómo vamos con Raven, sí me gustaría escucharlos, cómo vamos con ese test, ¿ya lo aplicaron? ¿Tienen dudas? ¿O vamos bien en Raven? Yo ya lo apliqué, profa, pero no tengo dudas. ¿Todo bien? Sí, solamente le pregunté acerca de la edad, ¿ve? Ajá. Esa era mi única duda, pero de ahí en adelante todo ya bien. Sí, yo creo de que Raven es más directo, no es como Goodenough. Goodenough es checar cada uno. Raven te da el paquete, ¿no? Raven te dice, igual dominó el otro test que vamos a ver, igual te dice, ¿no? Estas son las respuestas correctas y si está mal, pues táchalo, ¿no? Entonces de ahí suma y de ahí pues ya empiezas a ver lo de la discrepancia, empiezas a ver lo de el puntaje, el rango, ¿no? Y del rango el percentil, y de ahí, bueno, ya te da el diagnóstico. Entonces, es más directo, Rabio. Yo creo que por ahí no vamos a tener mucho detalle en relación a cómo se llega a calificar. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿quién más tiene dudas? Acuérdense de que para poder seleccionar la edad, acuérdense que si mi sujeto, por ejemplo, tiene 18 y en la tabla no tiene 18, pero hay 17 y hay 20, por ejemplo, pues agarro el número menor, no un número mayor, ¿vale? Siempre es un número, digamos que más cercano a la edad de la persona, ¿sale? Bueno, ¿qué más tiene dudas? ¿Vamos bien entonces en Raven? Profa, yo sí tengo una preguntita. Dime, Joana. Disculpe, el percentil, ¿se iba a agarrar de la tablita? ¿Cómo? El percentil, Ajá. para obtener el percentil, ¿cómo era? Les mandé las diapositivas, ¿se acuerdan? Y en la diapositiva ahí viene. S- En la diapositiva, ahí trabajamos lo que ok. es el percentil. Ahí viene el percentil y de ahí ya Se me sacas el pasó. rango y del rango. Ya con que tú tengas lo que es el percentil ya te da lo del rango y del rango ya te da el diagnóstico. Ajá, pero Sonia en las tabletas Ya. tiene la diapositiva que les Muchas gracias, profa, sí, cierto. mandé. Igual por ahí creo que en la plataforma le subí solamente el cuadernillo de dominó y la hoja de respuesta. Les voy a mandar también, pero ya va a ser por WhatsApp para que igual tengan el transcurso esta semana para imprimirlo. Les voy a mandar la hoja de respuesta también. Pero nada más que esa la tengo en física, entonces la voy a escanear para mandárselo a ustedes. Y ¿cuál otra? Igual los cuadros donde vienen los puntajes, igual se los voy a escanear para mandárselos a ustedes, pero eso ya lo voy a mandar por el WhatsApp para que ustedes lo puedan descargar más fácilmente. Pues. Entonces, ¿dudas de Raven? ¿Cómo vamos con la persona? Acuérdense que también dijimos de que iban a seleccionar, bueno, iban a trabajar con la persona que ya le habían aplicado la entrevista. Entonces, yo creo que esta parte, digamos que, o el ejercicio de Raven fue más ligero para ustedes, porque pues sí, la primera de Goodenough sí fue muy pesada, ¿no? Y sí se reconoce. Bueno, les voy a enseñar ahorita la manera de
cómo se realizan los informes psicológicos. ¿Vale? Esto es muy importante porque primero se realiza la entrevista, va el consentimiento informado. Del consentimiento informado empezamos a agregar la hoja de respuesta. De la hoja de respuesta tiene que ir esto, el informe psicológico. Miren, dentro del área educativo, esto es dentro del área psicológico, o sea, psicología, pero en cuestión escolar se llama psicoeducativo, el informe psicoeducativo, ¿sale? Entonces, yo creo que como ustedes van a trabajar mucho esta cuestión educativa, se van a centrar más en la cuestión educativa más que lo psicológico, pues, ¿vale? Entonces, por ejemplo, trabajar, no sé, tareas, dependiendo mucho del problema que ustedes hayan detectado, igual son las sugerencias, pero en relación al área escolar. Entonces, así se podría llamar lo que es, o así llaman el informe psicológico dentro de lo que es la cuestión educativa, ¿sale? Que lleva, igual lleva datos generales, lleva el nombre completo de la persona con el que estemos trabajando. Entonces, aquí el orden de cómo vamos a redactar el nombre, pues ya es muy particular. Entonces, aquí, por ejemplo, empieza con los apellidos paterno, materno y después el nombre, ¿no? Aquí no, digamos que en esta cuestión pues no interfiere mucho. Si, si empezamos con el nombre y después los apellidos. Entonces, aquí son datos generales de la persona, nombre completo, edad, fecha de nacimiento, ¿sale? El sexo, ¿no? Grado de escolaridad, que acá es el grado de instrucción. Domicilio actual también nos pide. Fecha de evaluación, fecha en que estamos evaluando, y el examinador, en este caso, pues va nuestro nombre, ¿no? Va la persona que esté aplicando la prueba. De ahí, esto yo creo que lo podemos rescatar de la tablita de la entrevista, estos datos. Creo que igual hace falta unos datos, por ejemplo, dentro de la entrevista no preguntamos el domicilio de la persona, ¿verdad? Pero los demás, pues sí, los demás aspectos sí se pregunta dentro de la entrevista, entonces sí podemos rescatar lo del apartado de entrevista para poder completar esta parte, ¿no? Motivo de evaluación, lo que les decía a ustedes, ya ven que me preguntaban, bueno, ¿y qué motivo le ponemos? Entonces, por ejemplo, acá viene un ejemplo, ¿no? Evaluar la capacidad de la persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas y apreciar las funciones centrales de la inteligencia, ¿no? Abstracción y comprensión de relaciones. Entonces, en esta cuestión de el informe psicológico, aquí ya vamos utilizando como que palabras técnicas, ¿no? Cuando estemos redactando. Entonces, aquí lo que nos proyecta en motivo de evaluación, pues realmente que se evalúa la capacidad de la persona, estamos hablando de la inteligencia, para poder aplicar el razonamiento. O sea, por ejemplo, en Raven, ¿qué es lo que hacía la persona, no? Tenía que ver tenían que ver la figura central para posteriormente elegir qué figura cuadraba o qué figura podría complementar la figura central que se manejaba. Entonces, de igual manera, por ejemplo, podemos utilizar estos términos, ¿no? De razonamientos sistemáticos a nuevos problemas, ¿no? O sea, de que realmente, por ejemplo, en el test percibíamos si esa persona podía contestar adecuadamente o si se desarrollaba, por ejemplo, otras conductas con la persona, ¿no? Sí, ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, profa. Sí, profa. Sí, profa, sí, sí. En el tercer punto, así igual, como realizamos la entrevista, ya ven que ponemos por apartados, igual el informe
psicológico nos pide eso, poner datos generales, motivo de consulta, ¿no? La tercera son métodos y técnicas utilizadas. Bueno, aquí vamos a describir todos los métodos y también las técnicas que hemos utilizado para desarrollar este informe psicológico. En este caso, pues es la observación. ¿Sale? Aquí le podemos también poner entrevista, ¿no? Podemos también poner consentimiento informado, ¿no? Y como por ejemplo, dice test de dominó y el nombre del test que aplicamos, por ejemplo, test de Goodenough, test de Raven, de matrices progresivas. Entonces, son todos los instrumentos que hemos utilizado para recabar información, ¿vale? En el 4 va observación del comportamiento. Entonces, acá dice, la evaluada tuvo buena disposición y fue amable con el evaluador. Entonces, aquí, fíjense que en Raven, ya ven que viene la tablita, ¿no? Y en esa tablita, por ejemplo, te dice, ¿no? Aspectos. Entonces, acá en la observación del comportamiento podemos utilizar eso, ¿no? Se observó que la persona sí contribuyó adecuadamente con la aplicación del test, por ejemplo. Hacía preguntas de manera muy tranquila, muy pasiva. Entonces, aquí, ¿qué observamos del comportamiento de la persona, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a leer, dice, la evaluada tuvo una disposición, fue amable con el evaluador, durante la entrevista siguió las instrucciones indicadas, ¿no? Y cuando no las sigue, pues también hay que anotar eso, ¿no? Cuando tuvo dudas, preguntó, y al aclararlas, pudo contestar el test, tal como se le había pedido. Además, respetó el tiempo que se le dio para la prueba, ya que se le había indicado, ¿no? Y se despidió amablemente. Entonces, acá vamos a observar lo que la persona desarrolla en relación a comportamiento. Desarrolló, por ejemplo, ansiedad. Al momento de entregarle el test, la persona desarrolló ansiedad, ¿no? Hubo sudoración de manos, o la persona se presentó o se percibió que estaba preocupada, ¿no? Se centró más, por ejemplo, en su miedo más que en el test que se les está... O sea, acá hay un sinfín de comportamientos que nosotros podemos desarrollar. En el apartado 5 va resultados. Entonces, vamos a anotar adecuadamente los resultados que nosotros obtuvimos del test. Entonces, por ejemplo, acá dice puntaje directo, percentil, rango, ¿no? Y el diagnóstico. Igual, este punto, por ejemplo, en ese punto de los resultados, pues nos va a servir mucho lo que trabajamos en las hojas de respuesta. Entonces, de igual manera, por ejemplo, si ustedes pueden ver, dentro de nuestras hojitas de respuesta de lo que ustedes han aplicado, viene igual, ¿no? En la parte de abajo. Por ejemplo, esta, la de Raven, viene acá donde dice diagnóstico. Entonces, ahí le podemos agregar el puntaje, el percentil, el rango y también el diagnóstico. Ahí dice categoría mental, pero nosotros lo manejamos más diagnóstico. ¿Vale? Esto es así como lo hemos obtenido en esta parte, así solamente se va, se va escribiendo o se va anotando dentro de lo que es nuestro informe. Entonces así se va completando. De ahí va la interpretación. Entonces aquí vamos a interpretar o vamos a tratar de trabajar con los resultados. Vamos a tratar de trabajar con lo que nos dio. Igual viene acá un ejemplo, dice la evaluada tiene tantos años. De igual manera podemos empezar, el sujeto tiene tantos años. Acuérdense que les había dicho de que es importante de que tanto en la entrevista y también tanto el informe, no mencionar mucho el nombre de la persona, ¿no? Entonces lo podemos omitir por el sujeto, la persona, la evaluada, ¿no? Debemos de buscar otros verbos que nos ayuden como que a referirnos a la persona. Entonces, de igual manera les comentaba de que hay algunos, por ejemplo, psicólogos, hay algunos pedagogos que
refieren o mencionan de que pues es mejor trabajar siempre con el anonimato de las personas que estemos aplicando el test o con los que estemos trabajando, ¿no? Entonces, de igual manera, aplica en esto, en el informe psicológico, de buscar otros verbos y omitir el nombre de la persona, ¿no? Entonces, la evaluada tiene 13 años, el puntaje directo que obtuvo fue de tantos puntos, con un percentil de tantos, que la ubica en categoría superior al término medio, eso, ¿no? Que por ejemplo, nosotros que la ubica con un diagnóstico de igual, ¿no? Término medio, dependiendo mucho del diagnóstico, ¿no? Esto quiere decir que su capacidad de extracción, de comprensión de relaciones, su capacidad para conceptualizar, para aplicar el razonamiento a nuevos problemas, se ha desarrollado muy bien y que su inteligencia mental pues está en buen estado, ¿no? Sin deterioro alguno. Entonces, aquí como que vamos a interpretar la manera de decir, bueno, la persona sí es adecuada, digamos que la manera de cómo resuelve sus problemas, la manera de cómo comprende, porque al final, por ejemplo, en los test, se llega a desarrollar esta parte de la comprensión, ¿no? Si la persona no comprende el test, pues lo hace de manera como que, ahí va, ¿no? Pero si la persona realmente comprende, y luego se ve, pues, cuando hay comprensión, la persona se detiene mucho, presenta atención, ¿no? Presenta los elementos mentales, por ejemplo, la atención, igual presenta memoria, ¿no? Entonces, se ubican o se activan los elementos mentales superiores para poder realizar y continuar con el test. Entonces, esto, por ejemplo, la interpretación que podemos realizar es esto, y acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? Dependiendo de los resultados que nosotros tengamos, es de la interpretación que nosotros vamos desarrollando. ¿Hasta aquí tienen dudas? Profa, No, profe. Dime. el informe psicológico solamente nos vamos a basar para hacerlo del test de Raven. Ajá, también aplica en todo, la de Goodenough de igual manera, porque ya ven que igual Goodenough desarrolla esos resultados, desarrolla esos aspectos. Ajá, o sea, aplica para todos los test. Por ejemplo, viene otra, viene la de dominó, de igual manera dominó maneja esos aspectos. Pero, sí les quiero decir de que hay test, por ejemplo, que solamente se califican de manera subjetiva. Estos test que les estoy mostrando es de manera objetiva, ¿sale? Porque si tiene cómputos, si tiene números, por ejemplo, si llegas a un puntaje y ese puntaje te lleva a un rango y ese rango te lleva a un diagnóstico, ¿no? Entonces, sí, siempre y cuando se debe de trabajar todos estos aspectos, todas estas áreas que les estoy diciendo, siempre y cuando se tenga, por ejemplo, el puntaje, se tenga el percentil, se tenga el rango y se tenga el diagnóstico. Entonces, ahí sí se llega a desarrollar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pruebas que son subjetivas, ¿no? Hay pruebas, por ejemplo, que trabajan más cuestiones emocionales. Hay pruebas de personalidad, de igual manera, personalidad siempre trabaja. Por ejemplo, está el test de MMPI, que de igual manera trabaja con estos aspectos, con estos resultados. Igual tiene un puntaje, igual se tiene un rango, de igual manera se tiene un diagnóstico. Entonces, pero les digo, hay otras pruebas que trabajan mucho. Por ejemplo, hay uno ahí de COPIS, hay una prueba, una interpretación de COPIS, y en la de COPIS solamente es subjetivo, solamente vas viendo rasgos de la persona, de su personalidad, ¿no? Por ejemplo, si es agresivo, si la persona de igual manera en su comportamiento, por ejemplo, si lo maneja adecuadamente, en las actitudes. Entonces, ahí, por ejemplo, en esas pruebas que no se manejan estos rangos, pues solamente no se presenta resultados, sino se presenta la interpretación de lo que hemos observado de la persona.
Entonces, siempre y cuando, por ejemplo, vamos a cumplir todas estas categorías siempre y cuando tengamos puntaje, tengamos percentil, tengamos rango, ¿vale? Pero eso sí, siempre de todos los test que nosotros apliquemos, siempre debemos desarrollar un informe, ¿vale? A pesar que ya tenemos la entrevista, a pesar que ya tenemos el consentimiento, porque pues esto, por ejemplo, es solamente una hoja de respuesta, es lo que nos trabajó la persona y lo que llegamos. Pero esto, el informe psicológico es más nuestro trabajo, ¿vale? Es más de lo que, digamos que, de lo que calificamos, de lo que estamos interpretando de la persona. ¿Sí me explico? Fíjense que cuando hay cuestiones por ejemplo, legales, cuando hay cuestiones de abuso, por ejemplo, cuando hay cuestiones, otras cuestiones en donde, por ejemplo, la ley ya interviene y nos pide, por ejemplo, un juez, porque la única persona que nos puede pedir un informe, que nos puede pedir digamos que resultados de lo que hemos obtenido, y eso aplica más en el área psicológico, lo vemos más en el área psicológico, pero también ustedes como en la cuestión educativa, pues es complemento. Entonces, siempre y cuando esté justificado de que demos resultados ante un juez, pues no se da ni la entrevista, no se da ni la hoja de respuesta de la persona, se da un informe psicológico, como nosotros hayamos trabajado con la persona, pues. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Vamos bien porque ya casi terminó. Entonces, ajá. Entonces, como hicimos una entrevista con la persona que aplicamos el test de Raven, entonces ahora nada más se va a enviar el puro informe psicológico agregándole lo que nos falta a esa entrevista. Ajá, van a completar, de hecho esa es la tarea que van a realizar. Lo voy a dejar así a la ligera, digamos, así a libre. Si me quieren desarrollar un informe psicológico de Budenock o la de Raven, ustedes me eligen cuál de esas dos que ya hemos aplicado es la que tienen que realizar un informe psicológico. ¿Sale? Profa, una pregunta. Sí. Entonces ese trabajo que le vamos a mandar hoy va a ir la entrevista, el consentimiento. Ajá. Sí. Y la hoja que calificamos nosotras, vamos a poner la interpretación también. No, miren, ahorita lo que me van a entregar es entrevista. Acuérdense que les dije de que rescataran su entrevista, por ahí el consentimiento y la hojita de respuesta. Esta tarea que les estoy diciendo va a quedar para la próxima semana. Es decir, en esta semana ustedes ya no van a aplicar test, lo que van a hacer es un informe psicológico. Ustedes van a elegir si de Budenock o de Raven, pero ustedes ya eligen, pues. Y esa tarea, la de interpretación del test, esa ya me la van a entregar el próximo jueves que viene. Estamos hablando del 18, ¿no? El 18 de noviembre. Ajá. Ok, entonces el 18 se le entrega esto, el informe psicológico. El informe. Ustedes me dicen cuál de los dos puede ser. Si ustedes me dicen, porque pues igual, por ejemplo, Budenock, a mí me gusta mucho Budenock, no sé por qué, pero me gusta mucho porque siento que hay más aspectos para evaluar Budenock, porque pues ahí es un dibujo y tú puedes rescatar más. Hay que desarrollar mucho el ojo clínico, ¿eh? Es lo que nos dicen mucho en psicología, en pedagogía. Hay que desarrollar, si nosotros observamos adecuadamente, si nosotros, por ejemplo, vemos adecuadamente lo que tiene la persona, pues es más fácil de inferir, ¿no? ¿Qué es lo que presenta? Entonces, por ejemplo, ahí en Budenock podemos ver la manera de cómo dibuja la persona, en este caso el niño, si hay borrones, si quiso dibujar otra cosa. Entonces, siento yo que hay más aspectos para evaluar que la de Raven. Raven es muy lineal, igual Dominó es muy lineal. Ajá. Pero como que, por eso decía en el objetivo, no sé si se acuerdan, la de Budenock decía de que evalúa inteligencia, pero también para la parte de la personalidad, ¿no? Entonces, y por ejemplo, Raven es nada más inteligencia. Ajá. ¿Vale?
Bueno, entonces agregamos interpretación, conclusiones diagnósticas, la 7, entonces se obtuvo un puntaje directo de tanto, la cual representa el percentil de tanto y se ubica en categoría, ¿no? Eso podemos poner en conclusiones diagnósticas. Aplica su razonamiento a nuevos problemas muy bien, tiene la capacidad para conceptualizar y organizar conjuntos, o por ejemplo, podemos ahí agregar que la persona desarrolla, por ejemplo, una inteligencia de acuerdo a su edad. De igual manera, su inteligencia general se centra en buen desarrollo. Entonces, aquí lo que nosotros vayamos a concluir del trabajo que hemos desarrollado con la persona, ¿no? Y recomendaciones, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Por ejemplo, acá dice realizar ejercicios parecidos a los del test para reforzar más el razonamiento. O hacer ejercicios de secuencia lógica con tiempo determinado para agilizar la mente. Entonces acá podemos recomendar, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, sopa de letra, igual nosotros recomendamos el uso mucho de sopa de letras porque agiliza mucho la mente, ¿no? Igual, en niños, por ejemplo, decimos mucho de que jueguen rompecabezas, memoramas, todo eso agiliza la mente. Lo de las figuras, por ejemplo, encuentra las diferencias entre una figura y otra. Son ejercicios que nos permiten mucho agilizar mucho la mente, pues, o sea, desarrollarlo más. Entonces, por ejemplo, aquí, pues abajo ya ponemos nuestro nombre. Todavía no tenemos lo que es de nuestra cédula. Si tienen cédula, pues abajo y se firma, ¿no? Y se firma el documento de que pues ustedes realizaron el informe y que ustedes están dando fe y legalidad de que todo lo que ustedes escribieron, de que todo lo que redactaron ahí, pues es, digamos que es derecho, pues es ley, ¿no? Entonces, de esa manera se termina. Si nosotros vemos, son 8 pasos nada más que desarrolla el informe psicológico y que también es muy importante. Mire, hay personas, dependiendo mucho de nuestra capacidad, dependiendo mucho también de la manera de cómo nosotros vayamos aceptando, por ejemplo, el trabajo, pero hay muchas personas que solamente califican el test y hasta ahí queda. Entonces, no todos desarrollan a terminar un trabajo bien, ¿no? Acuérdense de que esto es solamente diagnóstico, falta todavía el trabajo, ¿no? Si trabajo yo con la persona, pues ya lo voy a ubicar por sesiones, ¿no? Pero ya sé el diagnóstico de la inteligencia, ya sé aspectos de la personalidad, ya tengo información, por ejemplo, de la persona con la entrevista, ya tengo el informe psicológico y a partir de eso, pues ya empiezo ya a trabajar con la persona en sesiones, ¿no? Como les digo, en psicología pues se trabaja más autoestima, se trabaja más relaciones, se trabaja más otros aspectos que ahora sí es meramente psicológicas, pero en educación se trabaja aspectos, por ejemplo, con materias, se trabaja aspectos con escritura, con lectura, entonces hay un sinfín de estrategias que podemos nosotros utilizar para poder orientar más a la persona con el que estamos trabajando. Acuérdense de que a eso van a llegar más adelante, a ver temas de intervención, cómo van a intervenir a partir de esto. Esto es solamente diagnóstico, ¿sale? Entrevista, lo del test y lo del informe psicológico es simplemente diagnóstico. Ahí todavía no hemos trabajado con nuestra persona, pues solamente estamos teniendo conocimiento de él y ese conocimiento nos va a servir para poder intervenir. ¿Sí me explico? ¿Sale? Entonces, esto es diagnóstico. Falta todavía que ustedes vean temas de intervención. Y en intervención, pues ahí igual les van a enseñar más métodos, más técnicas para poder intervenir. De manera individual y también de manera grupal. ¿Aquí hay alguna duda en relación a este informe psicológico? Porque, como les digo, ustedes se van a llevar de tarea a realizar un informe. Profa, el punto 6, ¿cuál era? Es que no lo vi. El apartado 6. Interpretación.
Es esta de la interpretación. La 5 es resultado, 6 interpretación, 7 conclusiones y 8 sugerencias. Ajá. Gracias, profe. ¿Dudas hasta acá, niños? Les voy a pasar estas diapositivas. Ustedes la van a tener. Y ustedes la van a adaptar de acuerdo a la persona con la que ustedes ya trabajaron, pues. ¿Sale, vale? Profa, en donde va lo de la cédula, ¿le podemos poner nuestro usuario que nos dan en la escuela? ¿O esa Sí, parte lo sí, omitimos? sí, está bien. Muy bien. El nombre y su usuario, ¿no? Ajá. De igual manera, fíjense de que si somos pasantes, igual hay que ponerle pasante, ¿no? Pasante en psicopedagogía, por ejemplo, ¿no? Porque igual se presta mucho a que cuando nosotros ponemos licenciada, pues cuando te refieres ya a licenciada es una persona que ya tiene su cédula profesional. Entonces, esa cédula igual son números que te da la Secretaría de Educación Pública. Y esos números como que te hacen propio, pues, de que, bueno, esta persona tiene tal número y se desarrolló en tal área, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacerlo así con la clave que les da la institución para poder reconocernos. Y como les digo, más adelante, si ustedes hacen un informe psicológico y meramente no tienen su código, pues es necesario poner ahí, ¿no? Pasante de tal. ¿Sale? ¿Alguna duda más que tengan en relación a esto? No, profa. ¿Nada? ¿Seguro? No, profa. No, profa. Bueno. Ahorita ya les mando las diapositivas de... Ok. Ajá. ¿Cómo les fue con en la aplicación de Raven? ¿Hubo detalles? ¿Cómo percibieron a la persona? A ver, que alguien como que nos cuente cómo le fue con Raven. Pues yo lo apliqué y la persona que lo apliqué, pues al principio sí empezó a contestar rápido, me dijo, ay, eso está fácil, pero ya después como lo fue avanzando, se quedaba pensando más y más y ya sí se tardó un poquito en estar contestando todo, porque así me decía, hay unas que me ponían a pensar mucho que hasta me dolía la cabeza, me decía que que sí le dolía la cabeza de estar pensando, pero pues que trató de contestar lo más posible porque pues él me comentaba que sí le gustaba mucho eso de jugar así juegos que pusieran en prueba la habilidad mental. Entonces esto era como si fuera un juego y me dijo que pues sí se le hizo difícil ya en las últimas porque pues sí ya no sabía cómo. Ok, sí, sí está muy complicado, ¿no? Porque parece fácil, pero no. Miren, ya llegamos al tiempo límite de acá de la aplicación. Les voy a mandar otro link. Si tienen dudas todavía, o si no, ya pasamos lista y y pues ya, ¿no? Terminamos con la clase. Entonces les voy a mandar otro link para pasar lista y si tienen dudas ya me dicen. ¿Sale? Sí, pero Sí, profa.